Estimados alumnos, estimadas alumnas, espero que esta sesión los encuentre bien, las encuentre bien a ustedes y a todas sus familias. Tenemos 2 semanas más de cuarentena, espero estén todos bien. Esta clase debió salir antes, pero tenía algunos serios problemas familiares, no COVID-19 felizmente, pero algunos problemas. Sin embargo, vamos a comenzar hoy día y si en la tarde los que tienen clase hoy no han podido ver esto, lo podrán ver durante la clase. Nos tomamos unos minutos, eso hacemos mucho en las maestrías. Platón, hay filósofos que dicen que de un filósofo no hay que decir nada más que nació, vivió y murió. Yo no estoy de acuerdo con ello, por eso les quiero leer un párrafo porque me parece que la vida de Platón, además de haber sido discípulo de Sócrates, pone mucho en ejercicio su propio modo de pensar. Les voy a decir por qué. Platón nació en Atenas en 428 o 427 a.C. Recibió primero la enseñanza de Cratilo, discípulo de Heráclito. Luego, a la edad de 20 años, se convirtió en discípulo de Sócrates, que ejerció sobre una influencia decisiva, como todos sabemos. A la muerte de Sócrates en 399, se retiró por un tiempo a Megara, junto a su condiscípulo Euclides. Luego regresó a Atenas. Unos años más tarde emprendió un gran viaje. Primero se dirigió a Egipto, cuya antigua civilización le causó enorme impresión. De Egipto pasó a Italia meridional, deteniéndose en Cirene, donde se hallaba el matemático y astrónomo Teodoro. En Italia entró en contacto con los pitagóricos, que eran muy numerosos en esa comarca. Luego pasó a Sicilia, a Siracusa, donde reinaba el tirano Dionisio I. Hizo amistad con el joven cuñado del tirano, Dion, príncipe ardiente y generoso, que se apasionó por el ideal moral y político que le presentaba Platón. Pero Dionisio no vio con agrado el ascendiente que Platón había adquirido sobre Dion, y el filósofo tuvo que dejar Siracusa. Fue desembarcado en la isla de Egina, que estaba fuera de Atenas, y fue vendido como esclavo. Por fortuna fue rescatado por un ciudadano de Cirene que se hallaba en la isla y lo reconoció, pudiendo así regresar a Atenas. Entonces, contando con 40 años de edad, fue cuando fundó la academia. Les digo esto porque es interesante saber que, como vamos a ver ahora, Platón no es que solo proponga la idea de una república gobernada por filósofos, sino que trató de hacerlo efectivo yendo a asesorar a un gobernante, ¿no? Entonces, hay aquí una noción práctica que me pareció interesante remarcarles, porque efectivamente lo trató de hacer, y luego vamos a ver que Aristóteles, discípulo de Platón a su vez, cuando quiso ayudar en la educación de nada menos que el que fuera luego Alejandro Magno, lo iban a condenar o a matar y dijo, me voy, basta de crímenes contra la filosofía, ¿no? Entonces, sí ha habido intentos, Sócrates en la polis, Platón tratando de contribuir y Aristóteles también, una idea de que la política, o sea, no solo una idea teórica de la política, sino también la posibilidad de ejercer la praxis política, ¿no? Habíamos estado conversando hasta aquí de la ética socrática, ¿sí? Diálogos como Gorgias o la propia apología, y veíamos tesis tan importantes como hemos visto, los que han leído el Gorgias, es mejor padecer el mal que cometerlo, una tesis muy fuerte socrática que va a indignar mucho a los sofistas. Por otro lado, posiciones sofísticas tipo el poder es, la justicia es el poder del más fuerte, ¿verdad? Del más fuerte. Y algunas otras consecuencias que ya hemos conversado, nadie hace mal a sabiendas, virtud es conocimiento, es decir, toda una discusión ética muy importante con la que nace la presencia de Sócrates en la polis y que busca precisamente la virtud, la arete, la excelencia ciudadana, ¿correcto? Lo que vamos a encontrar ahora es, y otra concepción de justicia muy interesante que también va a indignar mucho a Sócrates y a Platón, es que la justicia significa
procurar el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Es decir, que obviamente Sócrates y Platón van a discutir notablemente, ¿no? La justicia no es hacer el mal a los amigos, el bien a los amigos y el mal a los enemigos, ¿correcto? Vamos a encontrar en Platón, una obra muy completa donde sus propuestas éticas y políticas van a estar respaldadas en una enorme metafísica, y vamos a ver en qué consiste eso, en una muy potente teoría del conocimiento, una ontología, es decir, una obra grande, una obra muy desarrollada, toda ella, casi toda ella, escrita en diálogos. Por eso se habla tanto de Platón, no solo en términos de contenido filosófico, sino de belleza en la escritura. Son diálogos, muchos de ellos muy poéticos, y donde siempre hay algún mito. El mito viene a ilustrar mucho la filosofía platónica, ¿no? Hay quienes dicen, hay muchas lecturas posibles, obviamente, que donde no hay una explicación racional surge el mito. Hay quienes dicen que al contrario, el mito viene a darle un realce poético a lo que Platón está proponiendo. Entonces, lo que yo quisiera mostrar hoy día, y luego lo conversaremos en clase sincrónicas, es cómo de la ética a la política en Platón, que es su propuesta de una república. Tiene un diálogo maravilloso que se llama La República, que ustedes también están leyendo, sobre todo los capítulos 6 y 7. Para dar ese paso, Platón ha elaborado una tremenda metafísica de lo que se llama la teoría o doctrina de las ideas. ¿Sí? Recuerdan ustedes que Sócrates estaba siempre buscando conceptos universales, definiciones generales, qué es el bien, qué es la justicia, qué es la belleza. Bueno, precisamente lo que Platón va a proponer, y esa es su gran novedad filosófica, y es uno de los grandes hitos del inicio de la filosofía occidental, es que hay que buscar efectivamente sus conceptos generales, definiciones universales, absolutas, a las que él llama ideas, ¿sí? Pero lo más importante acá es que esas ideas existen. Para Platón, la idea no es algo que esté en mi mente, la palabra no nos ayuda en castellano, no es algo que esté en mi mente y solamente tiene una existencia subjetiva. Para Platón las ideas están en algún lugar, en algún ámbito. Preferimos, por lo que he aprendido de algunos profesores y colegas, es no hablar de mundo, porque no son mundos paralelos el de las ideas y el de las no ideas. Hablemos, digamos, de una distinción entre el ámbito de lo visible y el ámbito de lo inteligible, ¿correcto? Inteligible. Aquello que yo puedo ver con los sentidos y aquello que yo puedo concebir, que yo puedo a lo que puedo intelectualmente acceder. Esa es una diferencia muy importante, porque esa distinción entre lo visible y lo inteligible es decir que hay lo físico, lo visible, y lo inteligible, que está más allá de la física. Sin embargo, eso existe. No es simplemente que yo tengo un concepto general, sino que para que yo pueda decir que el vino es bueno, que el partido de fútbol es bueno y que el libro de Platón es bueno, es porque participan de la bondad y no al revés. No es que por inducción de un montón de cosas buenas yo digo esto es lo bueno. No, no, no. Es precisamente que hay cosas buenas, hay cosas bellas, hay cosas justas, porque participan de eso general, lo bueno en tanto bueno, lo bello en tanto bello, lo justo en tanto justo, y así sucesivamente. Entonces, realmente es un paso, es una propuesta muy importante que busca completar, digamos, o sustentar las propuestas éticas, y como ven acá, de alguna manera se cierra el triángulo, ¿no es cierto?, o el círculo, si quieren ustedes, en el sentido de una propuesta política, la república, que pretende incorporar todas esas preocupaciones éticas a través de una doctrina, de una teoría, de una construcción metafísica de esos conceptos generales, esas definiciones universales que entonces, como ya sabemos, existen. Entonces, el asunto es
cómo los vemos, cómo llegamos a ellos. Y es ahí que Platón propone, y esa es la famosa tesis política de Platón, propone en su República, que es una politeia, un régimen político donde cada quien ocupa su lugar, propone la existencia de tres clases, de tres sectores o tres clases, no es una palabra correcta en el sentido que no tiene nada que ver con el marxismo y la propiedad o no de los medios de producción, ¿correcto? De tres sectores o tres grupos humanos que son los gobernantes, los guerreros o guardianes, los que defienden la polis, y los artesanos. Artesanos. Y ciertamente los gobernantes son los filósofos. ¿Por qué son los filósofos? Porque ellos son los que tienen acceso, mediante un largo entrenamiento y ciertamente alguna capacidad, pero sobre todo mucho entrenamiento, los filósofos son los que tienen acceso a este espacio o ámbito de las ideas y son por lo tanto aquellos capaces de gobernar. Los guerreros, y son los sabios, digamos, la sabiduría es su virtud principal. Los guerreros es el valor, y en el caso de la mayoría, que son los artesanos, los que producen, los que comercian, es el deseo, cuya virtud será la templanza, ¿no? Aquello de lo que ya se preocupaba mucho Sócrates, la templanza. Entonces, Platón hace una propuesta muy grande de cómo organizar la polis, cómo organizar la politeia, el régimen político. ¿Para qué? Para hacernos todos mejores. O sea, la idea de justicia, que como tal y como el filósofo lo comprende, es cada uno ocupa su lugar y por lo tanto, si cada uno ocupa su lugar, cada quien hace bien lo suyo. Y hacer cada bien lo suyo es precisamente la idea de justicia. Entonces tenemos, ahora sí, claramente, espero luego lo conversamos, que ética y política, como decíamos desde el principio en Sócrates, no están separadas, sino que en este caso la organización de la polis, el régimen político que Platón propone, es el que permitirá la justicia, porque permitirá que cada quien florezca en lo suyo. Entonces, la justicia es orden, la justicia es formar parte de una totalidad justa que nos permita a cada quien florecer en lo suyo. Tienen ustedes extraordinarios textos como el mito de la caverna, la alegoría de la caverna, donde cuenta Platón esta extraordinaria visión de que los seres humanos vivimos normalmente en una caverna ancha donde no vemos la luz, donde estamos amarrados del cuello y los pies y las manos solo podemos mirar para adelante. Detrás de nosotros hay un fuego y una pared. Entonces lo que nosotros vemos todo el tiempo pensando que es lo verdadero y lo real son las sombras. Las sombras que se proyectan del fuego y escuchamos voces de gente que no vemos. Entonces esa es la condición humana, dice Sócrates, vivir atrapados en una caverna en la oscuridad, y el que puede salir y acceder lentamente a mirar el mundo, ya no de los objetos naturales y sus sombras, sino el mundo de las ideas, o el ámbito, el plano de las ideas, y la superior de ellas, que es la idea del bien. En la metáfora es la equivalente al sol, sobre eso también se ha discutido, con mucho cuidado, porque todos sabemos que si salimos de la oscuridad y miramos de repente el sol, nos va a cegar, ¿verdad? El filósofo hace esta salida lentamente a poder acostumbrarse a mirar la luz del sol, que es el bien que permite que todo lo otro sea visible, ¿correcto? Ahora, lo interesante, lo que hago discusión, siglos de discusión, sí, hasta ahora, es el filósofo tiene que regresar para enseñarles a sus compañeros de cueva cómo tienen que vivir. Es decir,
a decirles que el mundo verdadero está en otra parte. Y eso lo hace el filósofo a pesar suyo, porque no es que se muera de ganas de regresar. Tanto así que Platón da una serie de normas de vida en las que, por ejemplo, los filósofos o los guerreros no tienen propiedad privada, porque no quiere mezclar la política con la corrupción. Si es que le suena familiar el término en el Perú del siglo XXI, no digo que no tengan que tener propiedad privada los políticos, obviamente, pero en Platón hay una clara conciencia de que el afán de bienes materiales puede ser dañino para pensar el bien común. Y la tarea del gobernante aquí, el filósofo, es precisamente pensar en el bien común. Entonces, propone regímenes de vida muy complicados para los filósofos y los guerreros, sin propiedad privada, vida comunitaria. Y un dato interesante es que Platón dice que las mujeres también pueden llegar a donde quieran si es que muestran la capacidad. Es curioso que en el siglo IV a.C., cuando las mujeres, como ya hemos dicho, pertenecían a este territorio de lo doméstico, lo natural, ¿no es cierto?, lo privado, Platón les da la posibilidad de, con una educación adecuada, poder tener lugares destacados dentro de esta estructura. Esta idea de justicia vinculada con, digamos, cada quien en su lugar, ¿no es cierto?, hace que muchos estudiosos, un gran estudioso de Platón, que es Werner Jäger, diga en realidad lo que hay en Platón es política, perdón, como paideia. Paideia en sentido griego no es solo educación formal, es la formación del espíritu, es la formación del carácter, es la formación en valores. Entonces acá hay una idea muy fuerte y ven cómo, espero, podamos tener claro cómo se van juntando términos como ética y política, como política y educación, paideia y polis, que es esta idea que el bien del individuo solo es posible al interior de una comunidad justa. En este caso, Platón define la comunidad justa como aquella en que los gobernantes son los filósofos y cada quien ocupa su lugar, digamos, cada quien forma parte de este mecanismo. Hay mucha discusión contemporánea sobre la idea de la caverna, por ejemplo, ¿no? Hay todo un movimiento de lo que vamos a hablar seguramente en algún momento, un movimiento neoaristotélico contemporáneo que insiste en que el filósofo nunca debió salir de la caverna, ¿no? Por ejemplo, Michael Walzer, este filósofo norteamericano, que me parece trabaja en la Universidad de Princeton ahora, judío, y eso es interesante por el sentido de lo comunitario que puede haber ahí, dice, y su corriente se llama comunitarismo, justamente en discusión con el liberalismo de John Rawls, por ejemplo, ¿no? Pero Walzer dice que el filósofo precisamente no debe salir de la caverna, debe quedarse y compartir con sus colegas, seres humanos, sus iguales, el significado, los significados compartidos que hacen la vida común, ¿no? Entonces, hay toda una discusión también en la hermenéutica contemporánea de si es posible algo así como ideas que echen luz sobre lo particular o si siempre estamos, y es una discusión muy interesante, si siempre estamos ubicados en algún nivel de particularidad que hace imposible este ascenso, digamos, ¿no? Y por eso les decía, les leí un texto de Hannah Arendt en la primera sesión grabada, donde les decía que los filósofos de Platón a Heidegger, dice ella, guardando las distancias obviamente, tienen esta tentación de gobernar porque saben, o en el caso de Heidegger, mucho más gravemente del Führer, ¿no? Entonces, no digo por favor que Platón tenga nada que ver con eso, sino es una mirada contemporánea a la historia de la filosofía como estos riesgos, ¿no? Que el filósofo asume que él puede acceder al plano de lo inteligible porque puede conceptualizar o ver ese sol, digamos, como idea del bien,
y luego venir a decirles a los compañeros conciudadanos y conciudadanas cómo vivir. Para Platón es un sacrificio del filósofo, no es un lujo, porque al filósofo le encantaría estar en el mundo, vivir en el plano de la contemplación, digamos así, tanto así que Sócrates llega a decir en algún texto que me parece que es en la República o en el Fedón, que la filosofía es en el fondo una preparación para la muerte, porque es esta idea de una existencia frugal y dedicada al conocimiento, a acceder a este plano de lo inteligible, ¿no es cierto? Es un alejarse. Sin embargo, Platón piensa que el filósofo tiene la obligación, precisamente porque tiene esta mirada superior, entre comillas, tiene la obligación de volver a la caverna y decirles a sus conciudadanos que la verdad está en otra parte y no en esa otra parte, perdón, y no en ese mundo de sombras, ¿correcto? Entonces es muy interesante este nacimiento de la filosofía política, no que haya habido antes que no haya habido antes algunas reflexiones, pero aquí sí hay quienes ven aquí, por ejemplo, la primera gran utopía, ¿no? Utopía, atopos, aquello que no tiene lugar. Eso es simplemente lo que quiere decir. Ahora se habla de distopia y de cosas eh, más contemporáneas, pero aquí la idea de lo que no tiene lugar, muchos intérpretes de Platón, y como se imaginarán, la bibliografía sobre Platón es casi inacabable. Dicen que esta es la primera utopía porque esta república no existe, obviamente, y es una propuesta muy estructurada, hasta con alimentación, años de estudio, matemáticas para los más jóvenes, que se enseña como jugando, dice Sócrates. Digo, Platón hablando por Sócrates, ¿no? Mejor dicho, Sócrates hablando por Platón. Matemáticas como jugando, años de gimnasia, astronomía, 10 años de dialéctica y 5 más para los que quieren aspirar a gobernar. Entonces, es una construcción muy consistente, digamos, donde, como les digo, hasta los detalles de las actividades diarias se toma Platón la molestia de escribirlo. Pero tenemos entonces una metafísica, ¿sí? Ir más allá de lo físico, y esta tradición va a perdurar largamente en la historia de la filosofía, ¿verdad? Aquello que está más allá de la física. Tenemos una política que en tanto concepción de lo bueno implica paideia, implica educación, implica formar espíritus, formar carácter, y no solo andar repitiendo lecciones, y que nos plantea esto que comenzamos a ver con Sócrates, que es la identidad, digamos, entre la ética y la política. No la identidad que sea lo mismo, sino que no puedo entender el buen individuo sin una buena comunidad. Y el bien común, y esa palabrita hay que recordarla, no mucho. Además, en estos días también el bien común es lo que hace posible el bien individual. Por eso, ¿no?, el discípulo de Platón, Aristóteles, dirá que el bien común de la polis es superior, entre comillas, al bien individual, porque el bien individual es de uno, del individuo, y no la totalidad. Sin separarlas, precisamente en este espíritu muy crítico, sin duda, de muchas tesis platónicas, como lo vamos a ver, esta fuerte concepción de la relación entre ética y política, entre lo individual y lo colectivo, es muy potente, y sigue hoy. Hay formas muy, muy recientes del neoaristotelismo que siguen discutiendo frente a la idea de justicia como imparcialidad, que ya tenemos tiempo de conversar, la noción del bien común, que yo creo buena falta nos hace en estos tiempos, ¿verdad? Acá es muy claro, y es la primera formulación, diríamos, hegelianamente hablando, sistemática, ¿no es cierto? Porque hay una metafísica, hay una ontología, hay una teoría del conocimiento que da cuenta o permite hacer este vínculo entre ambas instancias. Bueno, eso, muchísimas gracias, y seguramente seguimos conversando
en esta semana. Que estén todos muy bien.